Este tema se llama Evaluar y Planear, modelo 2017. Planear la enseñanza y el aprendizaje en el modelo 2017. Nos dice ahí el texto que la planeación en la planeación se expresa una propuesta didáctica que de manera general responde a las preguntas. Ojo con esto. ¿Qué se espera que los alumnos aprendan? ¿Y cómo se favorece el aprendizaje? ¿Y en qué momento se va a realizar cada acción? La planificación es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica. Pensar el diseño o la planificación como instrumento abstracto sería negar su carácter de representación situada que orienta la acción, ya que la acción siempre remite a algo concreto, social e históricamente existente. La planeación entonces permite al docente anticipar, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar su ruta de trabajo, analizar su práctica, efectuar ajustes. Y la planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los docentes, ya que demanda de toda su experiencia y sus conocimientos, en tanto que requieren anticipar, investigar, analizar, sintetizar, relacionar, imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo lectivo, conocer los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las estrategias didácticas y partir de las necesidades de los alumnos. Entonces, tenemos nosotros que apropiarnos de este concepto de planeación en el marco del modelo 2017. Ya vimos que es un elemento vital para la práctica de los docentes y bueno, se planea no para como requisito administrativo, como últimamente pues se ha tomado o el sistema de alguna manera nos ha orillado a percibir que la planeación pues es algo que hay que entregar en la dirección para estar bien, ¿no? Como una forma de que pues vea el director, la parte oficial que estoy cumpliendo. Para el modelo 2017 se establece que se planea para enseñar y para aprender, ya que yo voy a plantear mis actividades de aprendizaje con la finalidad de que los alumnos puedan apropiarse de esos conocimientos. Bueno, entonces, ¿qué factores debo considerar en el diseño de la planeación? De acuerdo a este modelo, hay que considerar el enfoque didáctico, ya que establece el contexto en el que se alcanzarán los aprendizajes esperados. Debo tomar en cuenta los aprendizajes esperados. Debo tomar en cuenta los contenidos establecidos en los programas de estudio. Debo tomar en cuenta los momentos y los tipos de evaluación. Y debo también, como ya lo hemos comentado, partir de la evaluación diagnóstica, porque vamos a obtener información como necesidades de los estudiantes, cómo aprenden, las diversas formas en cómo aprenden, los intereses que tienen ellos y las motivaciones en su grupo. Maestros, hasta aquí la primera parte, enfoque, todo esto de acá, tiene que ver con la segmentación curricular, es decir, elementos que nosotros debemos incluir en la planeación para contextualizar y que quien lo lea, incluso yo que lo estoy diseñando, pues tenga yo referencia de qué es lo que voy a enseñar. Ya una vez que tenga claro qué es lo que hay que enseñar, debo tomar en cuenta la evaluación. ¿Para qué? Perdón, la evaluación diagnóstica. ¿Para qué? Para vincular esas necesidades e intereses, características, motivaciones de los alumnos, conectar esa información con aquello que quiero enseñar. Porque mi clase no va a ser atractiva si yo diseño mi planeación de acuerdo a lo que yo creo o de acuerdo como según yo está más fácil planear. Peor aún, si yo diseño mis planeaciones con base en lo que hay en Internet o en lo que venden en Internet, pues ahí estoy perdido, maestros. Porque mi planeación podrá estar sencilla, pero si toma en cuenta estos elementos curriculares más la evaluación diagnóstica realizada, estoy del otro lado. Ahora,
Sabiendo esto, teniendo organizado esto, debo definir qué metodología de trabajo voy a utilizar. Es decir, una metodología activa o una metodología pasiva. Pues evidentemente tendrá que ser una metodología activa, que haya diálogo, que haya descubrimiento, que haya prácticas, que haya investigación, que haya acción, etcétera, etcétera. Debo definir con qué recursos y materiales didácticos voy a llevar a cabo esas actividades. Debo definir las técnicas y los instrumentos de evaluación para valorar los desempeños de los estudiantes. Todo esto entonces son los factores que debemos considerar en el diseño de la planeación. Ahora, con todos estos factores, yo ya puedo diseñar mi formato, ¿ok? Esto es muy importante, maestros. A nosotros, de alguna manera, en algún momento de la historia, se nos acostumbró a trabajar con formatos. Si no hay un formato y me dan solo esto, me siento perdido, me desespero y entonces recurro a buscar en internet un formato, comprar formatos, etcétera, etcétera. No está mal ni bien si es que esos formatos los tomas como referencia. Pero con esta información yo ya estoy capacitado para crear mi formato. Eso es como una opción. Pero si a mí lo que me gusta es la descripción, la prosa, bueno, entonces empiezo a hacer mi planeación en prosa, un texto descriptivo donde explico cuál es el enfoque que voy a utilizar de mi asignatura, qué aprendizajes esperados o qué aprendizaje esperado voy a abordar, con qué contenidos voy a lograr ese aprendizaje esperado, cuáles son los momentos y los tipos de evaluación que voy a utilizar durante las sesiones de trabajo, cómo vinculo la información de la evaluación diagnóstica con la situación de aprendizaje que voy a plantear, con qué metodología, proyecto, debates, diálogos, organizadores gráficos, con qué metodología, gamificación, etcétera, etcétera. ¿Con qué recursos y materiales voy a trabajar? Fotocopias, libro de texto, computadora, internet, banco de datos, etcétera, etcétera. ¿Con qué técnicas e instrumentos de evaluación? Por observación, por análisis de desempeño, con una rúbrica, con una guía de observación, con una lista de cotejo y listo. Puedo hacer la descripción en prosa o crear mi propio formato e incluir todos estos elementos. Así de fácil en el modelo de guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo, un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo.